Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8. Vamos a seguir nuestra serie de estudios en este libro de Nehemías. Siempre tengo que volver a preguntarme. Poco antes de Job viene, justo antes de Job viene Esther, y justo antes de Esther viene el libro de Nehemías. No se olvide también de la hora de escuela dominical a las 5. Vamos a seguir estudiando los atributos de Dios. Aunque quizás atributos no es la palabra precisa, vamos a estudiar quién es Dios, cómo es Dios, más bien. Y vamos a ver, si no me equivoco, vamos a ver la gracia de Dios. La semana que viene, hoy. La semana que viene, no sé cuál tema que toca, pero hoy vamos a ver la gracia de Dios. Dios es gracia. Pero aquí en Nehemías capítulo 8, leímos y estudiamos el capítulo entero la semana pasada, pero esta semana, hoy quiero volver a enfocarnos en una parte de este capítulo. Entendemos lo que está sucediendo, los que han estado con nosotros por lo menos, entendemos lo que ha estado sucediendo. La primera mitad de este libro se dedica a la reedificación de los muros de Jerusalén. Es decir, Dios encargó a Nehemías la responsabilidad de organizar el pueblo de Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Eso era algo importante para ellos, porque eso les ayudaba a defenderse de sus enemigos. En cierto sentido, podrían volver a tomar su identidad como nación, o por lo menos como ciudad. Mencionamos, si no me equivoco, la vez pasada, que también eso estaba poniendo la escena para la llegada de Jesucristo. Jesucristo mismo iba a venir unos años después, unos siglos después, y Él iba a pasar por los mismos muros de Jerusalén, los mismos muros que Nehemías y el pueblo de Israel había reedificado. Ahora, al comienzo de este libro, las tribus de Judá y Benjamín han estado en cautividad por unos 100 años. Zorobabel había organizado un grupo para regresar y reconstruir el templo, así que había gente ahí, pero no muchos en Jerusalén, porque Jerusalén no tenía muros. Y Dios ayudó a Nehemías a reconstruir los muros en menos de 2 meses, algo que tenemos que reconocer como algo milagroso, algo que solamente Dios podía hacer. Pero en el primer día del 7º mes nos encontramos en Nehemías capítulo 8, en ese primer día del 7º mes, que para ellos es como el año nuevo. Y en esa ocasión celebraban muchas fiestas, querían celebrarlas de la forma correcta. Y vimos la vez pasada cómo la palabra de Dios tenía un gran impacto en sus vidas. No nos haría mal dejar de leer las noticias de vez en cuando. No nos haría mal apagar la tele de vez en cuando, pero siempre hay necesidad de leer la palabra de Dios, de dejar que la palabra de Dios nos hable, nos afecte y que nos cambie. Cuando llegamos al versículo 9, donde vamos a empezar nuestra lectura hoy día, la gente ha escuchado la lectura y la explicación de la palabra de Dios por unas 6 a 8 horas, podríamos decir. Ellos no se cansaban con 1 hora. Ellos ahí estaban esperando, anticipando poder escuchar más, aprender más de Dios. Y ellos habían respondido con gran tristeza. Quiero enfocarnos en la respuesta de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Voy a empezar ahí, voy a leer hasta el versículo 12. La Biblia dice: y Nehemías el tirsata, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, una vez más le agradecemos por el tiempo que usted nos ha concedido para estar reunidos aquí en este lugar que hemos dedicado a tu nombre, para poder aprender de ti, para poder leer tu palabra y, Señor, con tu ayuda quizás entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Tal como su pueblo en el libro de Nehemías, Señor, ayúdanos a gozar de haber entendido tu palabra. Si hay alguno quizás que no ha encontrado el gozo que solo tú ofreces,
Ayúdales a entender que nunca lo van a encontrar en ninguna otra fuente, salvo en una relación correcta contigo. Amén. Ayúdales a entender que hoy día pueden tener esa relación correcta contigo. Hoy día pueden ser salvos. Denos, Señor, de tu gozo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos el gozo de Jehová en nuestras vidas. Ahora, cuando ellos oyeron y entendieron la palabra de Dios, al principio respondieron con tristeza. Ahí la Biblia nos dice en versículo 9, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y creo que todos nosotros, por lo menos los que hemos leído, los que hemos entendido algo de la Biblia, podríamos compartir con ese sentimiento. Han habido momentos que yo he leído la Biblia y me he llenado de tristeza. Tristeza, ¿por qué? Tristeza por la gravedad de mis pecados. No hablemos de los pecados del pueblo de Israel, porque yo no me entristezco, no me pongo triste por los pecados de Israel. Pero por mis pecados, sí. Por los pecados de mis hijos, quizás. Por los pecados de los miembros de la iglesia, quizás. Pero por mis pecados más que cualquier otra cosa. Porque aunque me da tristeza, aunque me dé tristeza ver a mis hijos pecar y saber que ellos son pecadores, aunque me da tristeza quizás entender o escuchar de un pecado de un miembro de la iglesia, al fondo esos pecados no me van a afectar tanto como mis pecados me van a afectar. Y claro, es natural, es humano, es correcto responder con tristeza. Ahora entiendo que quizás ellos estaban bajo convicción por sus pecados. O quizás simplemente reconocieron su mal estado como nación era debido o era como consecuencia de sus propios pecados. Ellos estaban sufriendo físicamente. Muchos de sus familiares estaban en cautiverio todavía. Regresaron a su pueblo, regresaron a ciudad y no lo encontraron como anticipaban encontrarlo. Imagínese si usted se va de vacaciones y regresa a su casa y lo encuentra destruido. ¿Cómo va a responder? Con tristeza, pero va a responder con aún más tristeza si entendieras que tu casa está destruida a causa de tus propios pecados. De que el culpable en todo esto no es el ladrón, el culpable en todo esto no es el enemigo, el culpable en todo esto eres tú mismo. Claro que vas a responder con tristeza. Pero Nehemías, Esdras, los sacerdotes le dicen, no, ahora no es el momento para tristeza, ahora es el momento para gozo. Y quiero hablarle un poco acerca del momento de gozo, o más bien podríamos hablar primero de la falta de gozo. Ellos como nación estaban sufriendo. Ellos como nación quizás tenían una pequeña celebración por haber concluido los muros, pero luego de vuelta a la tristeza. Hoy día, si estudiáramos el mundo, y creo que ha sido así en cualquier época del mundo, la historia del mundo, vemos que hay una falta de gozo. Tú puedes ir a los restaurantes y puedes ver que hay una falta de gozo. Quizás hay personas quienes se ponen caras de alegría, pero si pudiéramos ver detrás de esas caras, hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Puedes sin duda ir a los lugares de despenserías, los lugares donde venden alcohol, y vas a encontrar pura tristeza. No tienes que ir ahí, puedes ir al hospital y vas a encontrar tristeza. Puedes ir al liceo y encontrar a adolescentes en tristeza, con sus emociones conflictivas, y puedes ir a cualquier lugar y puedes encontrar tristeza. Es natural, es humano, es consecuencia de nuestros pecados. Pero hay una falta de gozo en el mundo hoy día. Escuchamos, seamos honestos, en tu lugar de trabajo, de tus colegas, ¿escuchas más palabras positivas del jefe o palabras negativas del jefe? En tu lugar de estudio, encuentras que los alumnos dicen, ¡oh, qué bendición poder venir a estudiar! O encuentras que los alumnos se quejan de los profesores. Con el gobierno, encuentras que no importa el gobierno, cualquier gobierno al parecer siempre tiene una perspectiva, la gente tiene una perspectiva negativa del gobierno. No, yo quisiera que el gobierno me diera más cosas gratis, no entendiendo que las cosas gratis tienen un precio también. Me desvío del punto. En cualquier momento hay más tristeza que gozo al parecer. En el verano nos quejamos del calor y ahora en invierno nos quejamos del frío y la lluvia. Voy a ser honesto, me quejé un poco quizás del clima. En la primavera nos quejamos del polen, las alergias, y en el otoño encontramos otra cosa por el cual quejarnos. Cuando somos jóvenes nos quejamos porque queremos ser más grandes.
Pero ya cuando somos más grandes nos quejamos porque queremos volver a ser más jóvenes. Cuando tenemos empleo nos quejamos del empleo que tenemos y luego cuando no tenemos empleo nos quejamos de no tener empleo. Como seres humanos nos quejamos. Ahora el mundo intenta reemplazar eso, intenta llenar ese vacío con una felicidad que también es vacía, que también es temporal. ¿Por qué será que hace tanta falta de gozo en el mundo? Y en este capítulo vemos, creo, la respuesta más importante es el pecado. Antes del pecado, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, había puro gozo y cero tristeza. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Pero en Génesis capítulo 3 entra el pecado y todo cambia. Ahora Adán y Eva conocieron la tristeza. ¿Por qué? No por algo que Dios hizo, por lo que ellos habían hecho, su pecado. Y después de ellos, sus hijos y sus descendientes hasta nosotros, quizás conocemos mejor la tristeza que el gozo. ¿Por qué? A causa de nuestro pecado. Podríamos hablar de la depresión del pecado. Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, si tú quieres vivir tu vida como tú quieres vivirla, pensando que así vas a encontrar el gozo, así vas a encontrar el pecado. Y el pecado, siendo consumado el pecado, cuando llega a su fin, engendra muerte. Estamos hablando de la fuente de nuestra tristeza como sociedad hoy día. Muchas personas buscan la felicidad en los lugares incorrectos. Buscan quizás la felicidad en cualquier tipo de pecado. Y ahí vas a encontrar una felicidad momentánea. La Biblia describe en Hebreos 11:25, si no me equivoco, Moisés decidió sufrir con el pueblo de Dios más que gozar de los placeres temporales del pecado. El pecado te puede ofrecer una distracción. El pecado te puede traer un tipo de felicidad, pero no te puede traer el gozo que solo viene por medio de Dios. Tal como un perro regresa a su vómito, según Proverbios 26:11, muchas veces nosotros regresamos al pecado para buscar esa felicidad momentánea, pero luego sabiendo que siempre es seguida, acompañada por una tristeza genuina. Ahora, quizás hay algunos aquí que han estado atraídos al alcohol. En mi vida jamás vi lo atractivo que hay en el alcohol. Fui a la universidad, mi primera experiencia andar en el mundo, y tuve compañeros que los veía el siguiente día en clases y se veía mal. Y les pregunté, ¿qué te pasó? Oh, es que me divertí tanto anoche. ¿Y ahora? No, ahora me duele la cabeza, casi ni salí de la cama, pero si falta otra clase me echan del curso. No, ¿dónde está la felicidad en eso? Quizás por 1 hora, quizás por 2 horas te divertiste, pero yo me divertí igual relajándome y haciendo mis estudios. Yo igual encuentro gozo en las cosas que no traen las consecuencias que el pecado trae. Vemos también la persistencia del pecado. Este pueblo estaba triste por pecados de hace más de 100 años. Eran pecados de sus antepasados, pero pecados que persistían. Y por lo tanto también tenían tristeza por los pecados de ellos mismos. Hoy día muchas personas siguen cargando tristeza por sus propios pecados históricos. Hoy día hay personas quienes se levantan en la mañana y quizás empiezan a leer la Biblia y luego se ponen tristes por algo que hicieron quizás hace 10, 15, 20 años. Pecados históricos, podríamos decir. Hasta los que somos salvos muchas veces seguimos cargando tristezas por pecados pasados. No me malentienda, aunque es correcto estar triste por nuestros pecados, no es correcto mantenernos deprimidos por algo que Cristo ya perdonó. Deberíamos ignorar el acusador de los hermanos. Ese es Satanás. Lo estudiamos la semana pasada, creo, en Salmo 100, capítulo 3, versículo 12. Me llamó la atención esta frase. Dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Noten lo que el versículo no dice. No dice alejó de él nuestras rebeliones. Dice hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no tan solo cuando nos perdona, Dios no tan solo cierra el libro de nuestros pecados para que Él no vea nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona, Dios nos separa de nuestros pecados.
Es como, y va a suceder ahora que estamos en invierno, como cuando llegas a la casa todo mojado y frío. ¿Qué quieres hacer? Quieres sacarte la ropa mojada para poder calentarte. Y en ese mismo sentido, cuando nos damos cuenta de que nuestro pecado nos hace mal, vemos a nuestro pecado como nuestra ropa mojada y simplemente queremos sacarlo. Pero cuando sacas tu ropa mojada, ¿lo sigues cargando? No, lo depositas donde tienes que depositarlo y lo dejas ahí. Y lo mismo con nuestro pecado. Cuando Dios quita el pecado, no le digas, por favor, devuélvemelo porque quiero seguirlo cargando. Quiero seguir sufriendo por lo que hice hace 5 o 10 años. No, deposítalo donde hay que depositarlo, al pie de la cruz, y déjalo ahí, porque Dios hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, la falta de gozo también podría ser debido a lo que percibimos como las circunstancias difíciles. No, pero pastor, si tú entendieras todo lo que ha sucedido en mi vida, y entiendo algunas dificultades que algunos hemos tenido, pero por seguro hay otras dificultades que yo desconozco. Quizás vas a ser lastimado, quizás vas a ser maltratado, quizás las cosas no van a ir como tú quieres que vayan. Vivimos en un mundo de pecado y un mundo de sufrimiento. Siempre ha sido así. Y el pueblo de Israel también estaba siendo insultado por sus enemigos. Estaban siendo maltratados por sus propios hermanos. Aún no eran una nación fuerte o respetada. Humanamente hablando, claro, tenían mucho motivo por el cual estar triste. Por eso, naturalmente, respondieron y actuaron con tristeza. Otra vez, a veces nos es bueno sentir la tristeza y recordar que el pecado tiene sus consecuencias. El pecado nos causa dolores. Esa causa del pecado que todos un día vamos a morir. Esa causa del pecado que la gran mayoría de la gente en el mundo va a morir y va a pasar la eternidad en el infierno. Hay tristeza genuina por el pecado, sí. Pero en todo esto podemos tener gozo. Algunos hoy día quizás solo se sonrían con una sonrisa esforzada. Están aguantando todo el día para llegar a la casa y llorar en la noche, porque vivimos en un mundo triste, pero a pesar de todo eso, no tan solo vemos la falta de gozo, pero podemos ver la fuente del gozo. En versículo 9, Nehemías y Esdras y los levitas dicen, no lloréis, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y algunos podemos relacionar, sí, cuando yo como ahí me pongo un poco más feliz. Y luego dice, enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Quizás podemos encontrar felicidad en ayudar a otros, en ayudar a los necesitados. Porque día santo es a nuestro Señor. Pero luego dice, no os entristezcáis porque tienen comida y pueden ayudar a los pobres. No. Dice, no os entristezcáis, note la última frase del versículo 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dios no quería que ellos llorasen en ese día. Sus emociones querían que llorasen. Pero Dios quería que celebrasen la fuente del gozo. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de las circunstancias difíciles? ¿Cómo podemos tener gozo a pesar de nuestros pecados? ¿Cómo podemos tener gozo cuando el mundo está triste? Note por favor la fuente del gozo, que nuestro gozo viene del Señor. No dice porque tu gozo les fortalecerá. No. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo que Cristo ofrece, el gozo de Jehová, es distinto al gozo del mundo. No se compara con la felicidad temporal del pecado, más que una zanahoria se compara con un martillo. No hay comparación que hacer ahí. Nuestro Dios ofrece gozo genuino. Es un Dios de gozo. La Biblia dice en Sofonías 3:17, Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Dios conoce la emoción de gozo. Sigue diciendo, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Por lo tanto, como Dios es un Dios de gozo, Dios quiere compartir su gozo con nosotros. Ahora, la naturaleza demuestra el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha creado es hermoso. Lo que Dios ha creado puede traernos gozo, puede ser disfrutado. Dios quiere darnos su gozo.
Pero nosotros hemos creído la mentira del enemigo y creemos que Dios no quiere que tengamos gozo. Creemos que Dios se molesta si nosotros estamos gozosos. Pero no vimos en la hora de escuela dominical hace algunas semanas la bondad de Dios. Dios se goza al ver a sus hijos gozar. Dios sufre al ver a sus hijos sufrir. La compasión de Dios, podríamos decir en cierto sentido. Pero nosotros hemos creído la mentira de que Dios no nos quiere ver gozosos. Note que esa es la misma mentira que Satanás dijo a Eva en Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan lo que dijo? Habló con Eva y Eva dijo, bueno, Dios dijo que podríamos comer del fruto de cualquier árbol, pero ese no, porque si comemos de ese árbol vamos a morir. Y Satanás le dijo, no, moriréis. Dios les dijo que no comiesen de ese árbol porque Él sabía que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. Ahí van a tener gozo, pero Dios no quiere darles gozo. Es la mentira de Satanás y es la misma mentira que se repite hoy día. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, los queremos educar, los queremos criar según la voluntad de Dios y les decimos, hijos, no participan en eso, mantente puro, solamente así van a tener gozo en su futuro matrimonio. Y Satanás dice, no, si tus padres y Dios simplemente quieren que estén tristes, que vivan vidas fomes, diviértese, disfruta de los placeres del pecado y ahí van a encontrar gozo. Pero yo creo que muchos aquí podrían dar testimonio que no encontramos el gozo en la impureza. Encontramos gozo en la pureza, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quizás decimos a nuestros hijos y les enseñamos, hijos, no participen de los cigarros, no participen del alcohol, eso les va a afectar sus vidas, pero no para bien. Y el mundo dice, oh, que fome los cristianos, mire, la religión les está robando el gozo. La misma mentira que Satanás decía a Eva en Génesis capítulo 3. Pero Dios quiere darnos del gozo verdadero. Podemos encontrar el gozo por medio de un entendimiento correcto de las promesas de Dios. Acuérdese, ellos están tristes a causa de la ley de Dios. Ellos escucharon una explicación de la ley de Dios, entendieron, nosotros hemos pecado contra Dios, entendieron todo lo malo que ha pasado a nuestro pueblo, a nuestra nación, es a consecuencia de nuestros pecados y están tristes. Pero luego, acuérdese que aunque están tristes a causa de la ley de Dios, metido con la ley, hay promesas o pactos que Dios había entregado. Si solamente tuviéramos la ley, estaríamos sin esperanza, sin rescate, sin escape, con buen motivo para estar deprimidos, con buen motivo para estar triste. Pero Dios también nos dio muchas promesas. Y Nehemías quería que ellos entendiesen, que ellos se enfocaran en la realidad que Dios perdona, que Dios es paciente, que su amor es constante. Y por eso es que la Biblia dice en versículo 12, en la última frase, gozaron de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Primero en el versículo 9 están tristes porque entendieron. Y ahora en el versículo 12 están gozosos porque entendieron. Hay una diferencia en entender una parte de la palabra de Dios y entender todo el mensaje que Dios quería comunicar. Claro, la tristeza es genuina, claro que la tristeza es merecida, pero no se enfoquen en solamente lo malo, no se enfoquen solamente en la condenación que merecen, enfóquense también en las promesas de Dios que ha provisto para tu salvación, ha provisto para que tú tuvieras una relación con Él, ha provisto para que tú pudieras tener gozo. Tu perspectiva debería ser formada por las promesas de Dios, no por las circunstancias de la vida ni tus sentimientos o emociones. Tus sentimientos, tus emociones van a cambiar. Tus sentimientos, tus emociones van a variar. Pero las promesas de Dios no han cambiado. Las promesas de Dios no cambiarán. Y la provisión de Dios no cambiará. Dios no quiere que nos enfoquemos en el desánimo del presente ni en los errores del pasado. Dios quiere que nos enfoquemos en las promesas del pasado, de hoy y para siempre. Cuando estás perdido en un bosque, depositado en el centro de ese bosque, solo puedes ver puros árboles, puedes empezar a caminar, pero si simplemente empiezas a caminar, te vas a dar vueltas, vas a caminar en círculos y vas a repetir lo mismo siempre. Lo que tienes que hacer estando en el bosque es que tienes que poner tus ojos en un punto
y dirigirse hacia ese punto. Y cuando llegas a otro punto, tienes que seguir la misma línea y encontrar otro árbol que sigue en la misma línea y dirigirte hasta ese árbol. Y cuando llegas ahí, seguir en la misma línea y en algún lugar, algún momento vas a salir del bosque. Esperemos que has tomado la ruta más corta, más cercana. Pero en algún momento vas a salir si mantienes el enfoque en donde debería estar. Como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que también tener un punto de enfoque en nuestras vidas. Y ese enfoque debería ser las promesas de Dios. En parte es por eso que estamos estudiando los atributos de Dios. Porque metido con los atributos de Dios encontramos las promesas de Dios. Dios es justo, por lo tanto sabemos que Dios nos va a juzgar según Él ha declarado en su palabra. Dios es misericordioso, por lo tanto sabemos que hasta el momento Dios ha detenido el castigo que nosotros merecemos. Vamos a ver que Dios es gracia, Dios es lleno de gracia y por lo tanto Dios quiere darnos de su bondad, Dios quiere darnos vida eterna, Dios quiere perdonarnos por nuestros pecados y al entender quién es Dios, al conocer las promesas que Él nos ha hecho, podemos tener gozo, la fuente del gozo. No está en mis notas, pero también podríamos señalar en Gálatas capítulo 5, versículos 21 y 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, creo que es el segundo, amor, gozo, paz, paciencia, sí. El fruto del Espíritu es gozo. Por lo tanto, al tener el Espíritu Santo, podemos tener gozo. Al tener una relación con Dios, podemos tener gozo. Vemos la falta de gozo, la fuente del gozo, la fortaleza del gozo. En versículo 10 otra vez, la última frase dice el gozo de Jehová, así que el gozo verdadero viene de Jehová. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Seamos honestos, a veces hay momentos en nuestras vidas cuando no sabemos cómo poner un pie delante del otro. Cuando sentimos que ni hay fuerzas para salir de la cama porque las circunstancias nos oprimen tanto. Emocionalmente sentimos tanta tristeza que no hay fuerza para seguir adelante. Necesitamos fuerzas. Pero uno de nuestros problemas es que buscamos la fuerza para el año completo cuando Dios normalmente solo nos da fuerza para hoy y para el siguiente paso que deberíamos tomar. Dios, yo no sé, yo tengo esto que viene en unos 6 meses y no sé cómo lo voy a aguantar, no sé cómo lo voy a resolver. Y Dios dice, no tienes que preocuparte de 6 meses en adelante. Yo veo el futuro, yo me he encargado del futuro, tú solamente tienes que enfocarte en hoy. Ahora yo te he dado fuerzas para hoy. Ahora confíame, sígame y en 6 meses más adelante todo va a estar bien porque Dios hace todo para bien. Y Dios está obrando en esa situación. La fortaleza verdadera viene de Dios, viene de sus promesas. Yo he pasado por momentos que para mí han sido difíciles. Y en esos momentos he podido seguir adelante, pero me pregunto, ¿cómo será que alguien que no confía en Dios, alguien que no conoce a Dios, cómo será que ellos pueden seguir adelante? Me acuerdo algo que todos podemos relacionar cuando COVID estaba sucediendo. Cuando estábamos en cuarentena y ni podíamos salir de la casa. Y cuando si salíamos de la casa andábamos con el miedo de que quizás nos íbamos a contagiar o peor, luego regresaríamos a la casa y íbamos a contagiar a todos nuestros familiares. Todos quizás podemos identificar un poco con esos temores. Y yo en ese momento me pregunté, ¿cómo es que lo hace la gente que no conoce a Dios? Yo conociendo a Dios puedo seguir adelante sabiendo que Dios está en control, sabiendo que si me enfermo Él puede curarme y sabiendo que si Él no me cura, si muero a causa del COVID, si me quedo con alguna enfermedad permanente a causa de las consecuencias del COVID, Dios sigue estando en control y Dios seguirá supliendo para mis necesidades. Pero ¿cómo puede ser que personas que no conocen a Dios siguen adelante? Y creo que la respuesta es que muchas veces no pueden. Muchas veces por eso buscan gozo, buscan fuerzas de cosas que no van a proveer el gozo y la fuerza verdadera. Buscan fuerzas quizás algunos del alcohol, otros de las drogas, otros quizás de relaciones sexuales, o quizás otros dicen, no, mejor voy a encerrarme, voy a hacer lo que me gusta. Estoy quizás refiriéndome a los jóvenes, los de mi edad para abajo quizás, y voy a jugar puro videojuegos. Ya no voy a salir, ya no voy a vivir, voy a hacer solamente lo que me gusta mientras que mis padres me siguen dando comida. No encuentran el gozo,
no encuentran la fuerza que viene del gozo de Jehová. Observa que este gozo es una decisión. El mundo nos dice que el gozo es algo que se te llega o no. Es una emoción que o la tienes o no la tienes. Y si no tienes esa emoción, tienes que buscar cómo recibir esa emoción del gozo. Quizás tienes que probar la música, quizás tienes que salir con tus amigos, quizás tienes que... Y dan cosas que deberías hacer para que el gozo se te llegue como una emoción. Pero la Biblia nos explica que el gozo puede ser una decisión. Nehemías dijo: no lloréis. Entiendo que sus emociones en este momento son de tristeza, pero yo les digo, no lloren, porque pueden decidir tener el gozo de Jehová, que puede ser vuestra fortaleza. Tus emociones no deberían gobernar o dirigir tu vida. El Espíritu Santo debería dirigirla. El Espíritu Santo debería gobernarla. Claro, todos somos pecadores. Claro, todos merecemos al infierno. Pero el que entiende esa realidad no debería vivir enfocado en el infierno, sino vivir enfocado en Cristo, quien tomó lo que nosotros merecemos. Para el Hijo de Dios, el infierno ya no es una posibilidad, ya no es una realidad. ¿Para qué temer lo que no podría suceder? Sigue confiando en Cristo. Amén. Vemos también la fórmula del gozo en versículo 12. Nehemías dio instrucciones. En versículo 12 los levitas repitieron esas instrucciones. En versículo 12, y todo el pueblo se fue a seguir las instrucciones, a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Ellos tenían gozo porque entendían las palabras de Dios y ellos eligieron enfocarse en las promesas de Dios. Algunos conocen, lo he compartido antes, del testimonio de mi tío abuelo, quien fue matado por los Guarani, una tribu nativo en Ecuador en el año 1956. Años después, estos mismos guerreros pudieron conocer a Cristo. Y ellos contaron que después de haber matado a los 5 misioneros, se sentía una tristeza profunda en toda la tribu. Ellos no entendían por qué, no tenían la Biblia, no tenían una forma escrita de conocer a Dios. Podían conocer que un Dios existía al estudiar la naturaleza, y ellos adoraban a un Dios que ellos podían imaginar o podían inventar a base de su idea de religión, pero ellos no entendían lo que había sucedido. Simplemente uno explicó, nosotros entendíamos que habíamos matado a personas buenas, y el Dios o los dioses que deberían existir no van a estar contentos con eso. Tenían tristeza, por lo que ellos entendían sin saber la palabra para describirlo, por su pecado. Pero cuando 3 años más adelante llegó la viuda de Jim Elliot con la hermana de Nate, estas mujeres se entregaron para entregarle las buenas nuevas de la vida eterna. Y al principio, quizás más o menos 1 año, ellos respondieron con pura confusión, porque no podían entender cómo es que estas personas cuyos familiares ellos habían matado podrían regresar y vivir entre ellos y tener gozo a pesar de todo lo malo que había sucedido en ellos. Cuando las mujeres habían aprendido suficiente del lenguaje para poder comunicar que el Dios quien ellos ni podían nombrar, al fondo tomaron el mismo nombre que ellos tenían para Dios en su cultura, tomaron ese nombre y usaron ese nombre para el Dios verdadero. Y ellos dijeron, ese Dios quiere tener una relación contigo. Y ellos dijeron, pero ¿cómo puede ser? Ellos solamente lo que entendían de su Dios era que era un Dios enojón, un Dios que se enojaba cuando veía que la gente hacía mal. ¿Cómo podía ser que ese Dios enojón quería tener una relación con nosotros? Su tristeza se cambió en pura confusión porque no entendían, no podían creer lo que se les había presentado. Pero cuando entendieron, pudieron creer. Y en ese instante la oscuridad espiritual, la opresión que sentían, se cambió a gozo. No porque alguien vino a verlos, sino porque ellos habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Ellos entendieron la palabra de Dios. La fórmula del gozo la tienes en tus manos, los que tenemos una Biblia hoy día. No me refiero al celular, los que andan usando el celular. La fórmula del gozo lo encontramos en la palabra de Dios.
Debe ser un motivo de gran gozo poder leer la Biblia, poder entenderla. La Biblia dice en Jeremías 15:16, se hallaron tus palabras y yo las comí. No creo que literalmente, sino que entraron a lo más profundo de mi ser, es lo que él quiere expresar. Y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. En circunstancias difíciles, puede ser que la palabra de Dios esté en tu corazón y traiga gozo y alegría a tu corazón, sí. Porque las circunstancias difíciles no cambian la verdad de la palabra de Dios. Las circunstancias difíciles no cambian lo que debería estar en mi corazón. Luego sigue diciendo el mismo versículo, Jeremías 15:16, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo tenía gozo porque entendí tus promesas. Y mi amigo, mi hermano, todos podemos tener ese mismo gozo al entender las promesas de Dios. Esa es la fórmula del gozo. Pero por último también veo algo fascinante de ese gozo. Y es precisamente que el gozo puede ser compartido. Nehemías dijo que deberían elegir el gozo en vez de la tristeza, pero luego deberían planificar una fiesta y la comida que acompañaría esa fiesta. Pero observa que en versículo 10 y en versículo 12 no todos tenían abundancia de comida, no tenían cómo hacer esta fiesta. Versículo 10 dice, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Comparte con los que no tienen esta comida para la fiesta. Versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones, a compartir el gozo que ellos tenían. Como cristianos, nosotros también podemos compartir nuestro gozo con otros. ¿Cómo? Al invitarlos a la fiesta, quizás, pero ahí estamos hablando de un gozo temporal, un gozo físico, un gozo, voy a decir mundano, aunque en este caso no quiero decir mundano en el sentido de pecaminoso, pero el gozo aquí de esta esfera. Podemos compartir ese gozo, sí, pero también podemos compartir el gozo verdadero. Ese gozo de Jehová que es tu fortaleza, también puede ser la misma fortaleza de tu vecino. Ese gozo de Jehová que es tu fortaleza en medio de tiempos difíciles, también puede fortalecer a cualquier que está pasando por momentos difíciles. Nosotros simplemente tenemos que compartir ese gozo con ellos. La tristeza es contagiosa, es cierto. Cuando vemos a alguien triste, nosotros nos robaron el gozo quizás emocional. Pero el gozo también puede ser contagiosa, también puede ser compartida. Nosotros podemos compartir ese gozo al estar llenos de gozo. Romanos 15:13, la Biblia dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La idea de llenar con gozo lleva la idea de tener tanta abundancia que rebosa. La idea de que tengo tanto gozo que ando dejando gozo y compartiendo gozo en cualquier momento, en cualquier ocasión. ¿Por qué? ¿Porque soy millonario? No. Porque tengo mi hogar en el cielo. Porque el gozo de Jehová es mi fortaleza y por lo tanto yo puedo traer gozo a otras vidas también. Pero eso solo va a suceder en mi vida si estoy lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo va a vivir dentro de ti y el Espíritu Santo va a salir de ti, va a operar por medio de ti, va a habitar en tu vida y va a usar tu vida para lograr su voluntad, su propósito. Uno quien es lleno del Espíritu Santo también debería ser lleno del gozo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Uno que es lleno del Espíritu Santo también debería estar tan lleno del gozo que ese gozo afecta a otras personas. Nuestro gozo, lo interesante, no es como el saldo en el celular, que no sé, hoy en día no se ve tanto, pero cuando vine a Temuco en el 2007, todos tenían el saldo, cargaban unos 5,000 pesos los universitarios, por lo menos, quizás algunos hoy día todavía lo hacen, cargaban 5,000 pesos y con mucho cuidado gastaban esos 5,000 pesos de saldo, porque cuando se gastaba, había que volver a cargarlo. Y si alguno pedía, ¿puedo usar tu teléfono para hacer una llamada? No, es que me queda muy poco saldo.
El gozo no es así, el gozo de Jehová. Claro, puedo compartir de mi gozo. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de agua viva dentro de mí que corre y sigue corriendo y sigue corriendo y mejor lo ocupo, mejor lo comparto. Nuestro gozo puede ser compartido, nunca se acaba. Pero ¿qué tal en tu vida? ¿Es el gozo de Jehová tu fortaleza? Honestamente, todos quizás este año ya hemos pasado por momentos difíciles. ¿Dejaste que esos momentos difíciles te roben de tu gozo? ¿O has andado en el gozo de Jehová? Quizás podría ser que tu corazón es demasiado ligado a las circunstancias y las cosas del mundo. Si encuentras que no tienes el gozo constante, quizás no tienes el gozo de Jehová. Y bien puede ser que usted nunca ha conocido ese gozo de Jehová. Si nunca has creído en el Evangelio, si nunca has aceptado la vida que Dios da, déjame hablarle por un momento. A causa del Evangelio, a causa del hecho de que Jesús murió en una cruz, fue sepultado y resucitó, nosotros podemos regocijar a pesar de haber ofendido a Dios. A causa de lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz, Él ofrece remover de nosotros nuestras rebeliones, para que no tengamos que seguir cargando nuestros pecados, para que no tenemos que seguir cargando la culpa de nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque Él ya llevó la culpa, Él ya llevó la condenación que nosotros merecíamos. Tú también puedes tener ese gozo, pero solamente al confiar en Jesús, quien murió por ti. Pero hablando otra vez a los cristianos, a los hijos de Dios, si no tienes ese gozo constante en tu vida, quizás es porque has puesto demasiada atención en las circunstancias y demasiada poca atención en la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Deberíamos no tan solo leerlo para decir, oh, lo leí, leerlo para entenderlo. Ellos no gozaron porque se les había leído la palabra de Dios. Gozaron porque habían entendido las palabras que se les habían hablado. Así que no descanses hasta que entiendes la palabra de Dios. Espero que estos sermones, la oportunidad de predicar el día domingo, sirva para que usted entienda la palabra de Dios. Pero ¿qué tal mañana? ¿Vas a entender la palabra de Dios? Quizás puedes tomar notas y volver a repasar lo que enseñamos. Puedes prender la radio, pero también puedes tomar tu Biblia, leerla y pedir, Dios, ayúdame a entenderla. Quizás no la voy a entender toda, pero no tengo que entenderla toda. Tengo que entender un poco más de quién eres para yo poder gozar con el gozo de Jehová. Amén. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tu gozo es ofrecido a todos y que por medio de ese gozo podemos gozar nosotros. Podemos encontrar fuerza para seguir adelante. Yo tengo poca idea de todas las dificultades que podríamos enfrentar en lo que queda de este año, pero yo sé que cualquier que sea la dificultad, puedo tener gozo en ti. Te pido, te ruego por los que están aquí esta mañana, que me han escuchado y espero que han escuchado las palabras suyas, Señor. Espero que cada uno de ellos también pueda tener el gozo suyo que les puede dar la fortaleza que necesitan. Si hay alguno que no es su hijo, quizás ha vivido fingiendo ser cristiano, pero nunca ha conocido el gozo verdadero, el gozo permanente, el gozo a pesar de las circunstancias. Ayúdales a entregarse, a humillarse, aun si se han llamado cristianos, pero si ahora saben que no lo son, Señor, obra en sus vidas para que puedan clamar a ti y puedan ser salvos. Los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a leer tu palabra, a escuchar tu palabra, para entender tu palabra y de eso tomar fuerzas para tener gozo a pesar de las dificultades. Gracias por amarnos tanto que no tan solo nos has enviado a Jesús, sino nos has dejado gozo, Señor. En nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo.
Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.